Ilham Aliyev no es solo el presidente de Azerbaiyán, es también el comandante en jefe de su ejército. Este país tiene una importancia capital para la seguridad energética europea, porque sus reservas de gas son enormes. Sin embargo, su estabilidad política y económica dependen en gran medida de la resolución de su contencioso con Armenia. Situado en una zona convulsa del Cáucaso, a orillas del Caspio, la autoproclamada independencia de la región de Nagorno-Karabaj en 1991 desató la guerra entre los dos países. Euronews ha viajado hasta Bakú, la capital azerí, para conocer la marcha del proceso de pacificación en esta región. Presidente Aliyev, bienvenido y gracias por atendernos. De entrada, hablemos de Nagorno-Karabaj. ¿Cómo valora los avances hacia una resolución pacífica del conflicto? Desde hace muchos años tenemos depositadas nuestras esperanzas en este proceso, que nos debe conducir a una resolución pacífica. Aunque esto dependerá, por supuesto, de la buena voluntad de Armenia para cumplir con la legalidad internacional, retirando las tropas de los territorios de Azerbaiyán internacionalmente reconocidos. Entonces, la paz será posible. Si no me equivoco, usted es más bien optimista. Puedo decirle que las propuestas de los mediadores se fundamentan en restaurar la integridad territorial de Azerbaiyán. Se basan en la retirada de las tropas armenias de todos los territorios ocupados, más allá de los límites administrativos de Nagorno-Karabaj, en el regreso de los azeríes desplazados y en la reapertura de todas las comunicaciones. Usted había señalado en diversas ocasiones que si los armenios no retiraban a sus tropas de los 7 territorios ocupados de Azerbaiyán y los devolvían, entonces Azerbaiyán podría recuperar estas tierras lanzando una ofensiva militar. ¿Se reafirma en esta posición? Como comenté antes, se trata de un derecho fundamental de Azerbaiyán que nos ha otorgado la comunidad internacional, incluyendo Naciones Unidas. No podemos permitirnos que el conflicto siga congelado durante otros 15 años. Pero lleva congelado 16. Por supuesto, que todo esto debería tener un final. Nosotros queremos que termine y de forma pacífica. Trabajamos en este sentido. Pero también le diré que nuestra paciencia tiene límites. Espero que todo cuanto hemos acordado con anterioridad y todo cuanto hemos previsto para este año pueda cerrar el conflicto para que la paz llegue al Cáucaso. Respecto al estatuto final de Nagorno-Karabaj, ¿hay margen para algún tipo de concesión? Azerbaiyán nunca estará de acuerdo con la independencia de Nagorno-Karabaj, ni con cualquier otro tipo de mecanismo de procedimiento que eventualmente pueda implicar su secesión. Un estatuto provisional para Nagorno-Karabaj puede ser una de las soluciones. Vivimos juntos. Los armenios viven aquí. Los azeríes vivían en Armenia. En el pasado no había problemas. Así que la reconciliación debe llegar. Y después ese pueblo, por supuesto, deberá pronunciarse y se verá cuál puede ser el estatuto final de Nagorno-Karabaj. Pese a que sea prematuro aventurar un acuerdo entre Turquía y Armenia, ¿cómo percibe el impacto de la reconciliación turco-armenia en la resolución del conflicto de Nagorno-Karabaj? ¿Es una oportunidad o una amenaza? Estamos inquietos por si eso ocurre sin tener en cuenta las negociaciones sobre Nagorno-Karabaj. Las posibilidades para un acuerdo de paz final quedarían muy diluidas. ¿Y entonces qué? En nuestra opinión, esto solo traerá mayores dificultades a la región. Por lo tanto, pienso que quizás ahora estemos ante una oportunidad única, cuando el proceso entre turcos y armenios avanza y al mismo tiempo estamos en la recta final de las negociaciones entre Armenia y Azerbaiyán. Hay que sumar la energía de estos dos procesos, de forma que ningún país se sienta abandonado a su suerte, que nadie pueda considerar que son ignorados sus intereses nacionales, porque si esto ocurre, las tensiones son inevitables. Su país estableció la primera república democrática del mundo musulmán antes de ser anexionado por la fuerza a la Unión Soviética.
¿Qué piensa de aquellos que dicen que usted dirige su país como un dictador possoviético? Este tipo de expresiones son un insulto. A veces llegamos a ser materia de críticas y de ataques injustificados de los medios internacionales y de las llamadas asociaciones de derechos humanos. Estos intentos de presentar un Azerbaiyán antidemocrático son absolutamente inaceptables. Somos conscientes de que la importancia de Azerbaiyán aumenta y de que los intentos de influir sobre Azerbaiyán se suceden desde diversas partes del mundo. Hay quienes dicen que la oposición en Azerbaiyán no tiene verdaderas opciones y que la mayoría de sus contrincantes han sido silenciados. Bien, es el pueblo el que decide. Si la oposición en Azerbaiyán es débil, no es por culpa nuestra. Y puedo decirle por qué la oposición está ahora en una situación muy desastrosa. Los azeríes viven cada vez mejor. Durante la crisis de 2009, nuestra economía creció el 9,3%, la industria el 8,3%, la inflación un punto y medio porcentual, y nuestras reservas de divisas alcanzan los 20.400 millones de dólares. En estas circunstancias, ¿qué puede ofrecer la oposición? ¿Solo criticar? Bien, ellos trabajan en el día a día y no tenemos nada que decir. Pero en marzo de 2009 hubo un referéndum, un cambio en la Constitución que suprimió el límite del mandato presidencial. ¿Piensa usted perpetuarse en el poder de forma indefinida? Bien, esto no se hizo por razones personales. Es una práctica habitual en muchos países. No en los democráticos. Bien, depende. Si tienen un rey, que es el jefe del Estado, y un primer ministro, que puede ser elegido 5 veces, no es diferente de lo que tenemos aquí. Observe los países europeos y verá. ¿Se considera usted a sí mismo como un rey? Yo me considero como el jefe del Poder Ejecutivo, que es en el caso de sus países el primer ministro, que puede ser elegido varias veces. Así que, ¿por qué el pueblo debería ser privado de este derecho? Si tienen elecciones, si tienen la oportunidad de elegir, Sí. ellos pueden elegir a quien sea. Sí, y el proceso democrático en Azerbaiyán es muy activo. Nosotros no interferimos en los asuntos internos de sus países, aunque haya muchas cosas que puedan no gustarnos. Podemos oponernos, pero sería algo ridículo. Así que nunca diremos eso. Por ejemplo, Eso es porque nunca hablamos así. Nuestros modales son mucho más delicados. Los asuntos internos de un país, sus tradiciones, su historia, su sistema político, su actitud hacia sus líderes nacionales, debe estar en manos de la gente de este país para que decidan. por supuesto, pero Azerbaiyán es miembro. Si alguien quiere utilizar esto como un factor de desestabilización para conseguir algo, no se lo permitiremos. President Aliyev, thank you for this interview. Thank you.